La civilización no necesita hoy ejércitos para domesticar a las masas, necesita pantallas. En otro tiempo, el poder recurría al miedo, a la escasez o a la amenaza física para imponer disciplina. Ahora lo hace con la abundancia, con la sobreestimulación, con la promesa de que nunca tendrás que enfrentarte a ti mismo. El entretenimiento en este contexto no es un lujo ni una forma inocente de descanso. Es un sistema nervioso paralelo que regula lo que vemos, lo que sentimos y, sobre todo, lo que dejamos de pensar. Compararlo con el opio no es metáfora gratuita. Los romanos llenaban el coliseo de sangre para mantener a la plebe entretenida. Huxley imaginó en un mundo feliz la soma, una droga perfecta que borraba cualquier sombra de insatisfacción. La diferencia con nuestro presente es que ya no hay un César visible, ni un ministerio de placer que reparta la dosis. La droga es digital, constante y voluntaria. La administran algoritmos que saben más de ti que tú mismo y que convierten tu tiempo en materia prima para un mercado que no vende productos, sino tu atención. El ocio, en su sentido original, era un espacio conquistado después del esfuerzo. Un paréntesis para leer, contemplar, conversar o incluso aburrirse. Hoy el ocio ha sido colonizado por el entretenimiento masivo, y este ya no se presenta como una opción, sino como una obligación tácita. Nadie te obliga a conectarte, pero todo está diseñado para que sientas que desconectarte es un acto de violencia contra ti mismo. Lo que antes era descanso, ahora es atmósfera. No se interrumpe, no se negocia, no se cuestiona. Blaise Pascal advirtió que toda la desgracia de los hombres proviene de no saber quedarse tranquilos en una habitación. 4 siglos después, la habitación ya no está vacía. Está saturada de pantallas, sonidos, notificaciones y promesas de novedad. La quietud no es una carencia, es un peligro. En ese silencio podría aparecer una pregunta y las preguntas son grietas en la muralla de la conformidad. El entretenimiento no tapa esas grietas, las recubre con luces de neón y música de fondo para que ni siquiera recuerdes que existen. El verdadero ingenio del sistema es que no necesita represión directa. Byung-Chul Han lo describe como el paso del control negativo al positivo. En lugar de prohibir se estimula, en lugar de castigar se premia, en lugar de imponer se seduce. El ciudadano ideal del siglo XXI no es el que obedece órdenes, sino el que no las necesita porque su deseo ya ha sido moldeado. No hay que convencerlo de que no lea un libro. Basta con poner en su mano un flujo interminable de estímulos más fáciles, más rápidos, más dulces. Lo más inquietante no es que este mecanismo funcione, sino que lo pidamos. Hemos aprendido a reclamar entretenimiento como si fuera un derecho vital. Protestamos cuando una plataforma se cae como si nos hubieran cortado el suministro de agua y no nos damos cuenta de que esta dependencia no es accidental, es arquitectura social. El ecosistema digital está diseñado para que la abstinencia sea casi imposible. No hay que prohibir ideas si puedes ahogarlas en un océano de banalidad. No hay que censurar discursos si puedes convertir la plaza pública en una feria perpetua. Cada notificación es una llamada, cada vídeo una dosis. Cada recomendado para ti es un recordatorio de que el mundo puede seguir girando sin que tengas que mover un solo músculo mental. En este paisaje la distracción no es un accidente, es el orden natural de las cosas. Y si todo está hecho para que no tengas un solo instante de vacío, cabe preguntarse, ¿cuándo fue la última vez que pensaste algo que no estaba empaquetado para tu consumo? ¿La cultura? Entendida durante siglos como una escalera hacia la comprensión, ha sido desmontada peldaño a peldaño y reconstruida como una cinta transportadora. Antes, leer un libro, asistir a un concierto o debatir una idea implicaba esfuerzo, atención y un tiempo extendido en el que nada competía por tu mirada. Era un proceso incómodo, sí, pero fértil. La incomodidad no era un defecto, era el precio de la profundidad. Hoy cualquier forma de cultura que no se pueda consumir en minutos es considerada obsoleta, elitista o directamente inútil. El punto de quiebre no se produjo en un día. Primero llegaron los medios masivos. La radio y la televisión no solo alteraron la forma de distribuir la información, alteraron la relación que teníamos con ella. La lectura pasó de ser una búsqueda activa a una recepción pasiva.
Las imágenes empezaron a pensar por nosotros, y aunque en aquel entonces todavía había margen para la reflexión, el terreno ya estaba preparado para la siguiente mutación. La era digital no llegó con promesas de distracción, llegó con promesas de acceso. El conocimiento de la humanidad a un clic de distancia era la consigna. En teoría, cualquier persona podría desde cualquier rincón del mundo sumergirse en las ideas más brillantes jamás escritas. En la práctica, ese océano ilimitado se convirtió en un parque acuático de toboganes. Mucha velocidad, poca profundidad y la ilusión de que el movimiento constante equivale a avance. Las redes sociales y las plataformas de entretenimiento llevaron este modelo a su perfección. Cada elemento está diseñado para capturar tu atención y mantenerla cautiva. El algoritmo no censura, selecciona, no prohíbe, optimiza, ajusta el flujo de estímulos para maximizar la permanencia, porque cuanto más tiempo estés dentro, más rentable eres. Esta lógica no necesita silenciar las voces críticas. Basta con asegurarse de que queden enterradas bajo toneladas de ruido. La cultura, en su acepción original, invitaba a la contemplación. Una sinfonía exige escucha, una pintura demanda observación, un ensayo requiere lectura activa. En cambio, la cultura convertida en producto compite bajo las reglas de la distracción programada. Tiene que ser breve, impactante y fácilmente compartible. El problema no es que surjan nuevas formas de expresión, sino que todo deba adaptarse a un formato de consumo rápido. Una idea que no entra en un video de 30 segundos es descartada antes de ser considerada. Este cambio no es inocente. Cuanto más se acorta el tiempo de atención, más difícil es sostener pensamientos complejos. Y cuanto más difícil es sostenerlos, más fácil es moldear percepciones superficiales. El ciudadano saturado de estímulos no solo pierde la capacidad de concentración, pierde la necesidad de ella. Y ya no espera que una idea sea robusta, espera que sea entretenida. La información deja de ser un medio para entender y se convierte en un fin en sí misma, como si acumular datos fragmentados fuera equivalente a comprender. Aquí radica el poder real de la distracción programada. No elimina la cultura, la degrada hasta que parezca indistinguible del entretenimiento trivial. Así, cuando la plaza pública se llena de ruido, los discursos más importantes se perciben como una voz más en la feria. Y si todo suena igual, todo vale lo mismo. La transición de la cultura como herramienta de reflexión a la cultura como espectáculo no fue un accidente, fue un rediseño funcional del ecosistema informativo, un cambio en las reglas de juego que convirtió la atención en moneda de cambio y la superficialidad en norma. El objetivo no es que dejes de aprender, sino que aprendas únicamente lo que pueda ser empaquetado, monetizado y olvidado antes de que empiece a incomodarte. Lo preocupante no es que el entretenimiento haya ganado espacio, es que la cultura haya cedido el suyo sin resistencia. El entretenimiento digital no es un accidente cultural, es un producto de ingeniería. Como toda obra de ingeniería tiene planos, materiales, métricas de rendimiento y objetivos precisos. Su materia prima es tu atención, su producto final, tu dependencia y como toda industria sofisticada, no se limita a satisfacer una demanda. La crea, la expande y la normaliza. No estamos hablando de artistas que crean por pasión, sino de arquitectos de la conducta que trabajan con datos, neurociencia y psicología conductual. La maquinaria se apoya en un principio tan antiguo como el propio cerebro, el circuito de recompensa. Durante milenios, nuestra supervivencia dependió de acciones que al completarse liberaban pequeñas dosis de dopamina. Encontrar comida, resolver un problema, socializar, aprender algo útil. Esa química nos empujaba a repetir conductas que aseguraban la vida. El problema o la oportunidad, según quien lo mire, es que este mismo sistema puede ser manipulado sin ofrecer ningún beneficio real. Basta con generar la sensación de recompensa. Cada me gusta, cada notificación, cada episodio que comienza automáticamente es una palanca que activa ese circuito. El algoritmo no adivina lo que quieres, lo aprende con precisión quirúrgica, procesando millones de interacciones para saber qué te retiene, qué te irrita, qué te excita lo suficiente como para no apartar la mirada. Esta información no se guarda en un cajón,
Se convierte en el plano maestro para diseñar un flujo de estímulos que minimice las pausas y maximice la permanencia. En este contexto, la adicción no es un riesgo colateral, es la métrica de éxito. Un usuario que consume durante horas no es un enfermo, es un cliente ideal. La tolerancia, fenómeno clásico de toda dependencia, también está prevista. Si hoy te engancha un vídeo de 3 minutos, mañana necesitarás 5, pasado 10 o 20 de 15 segundos cada uno. El contenido se fragmenta para adaptarse a tu fatiga atencional, como si en lugar de saciarte te mantuviera eternamente con hambre. El diseño es intencionalmente asimétrico. Tú juegas para ganar satisfacción. El sistema juega para impedir que llegues a ella. No hay último capítulo ni fin de temporada que no sea seguido de una invitación a otro. No hay instante de silencio que no sea invadido por una sugerencia personalizada. Y aunque creas que decides, la arquitectura ha reducido tus opciones a variaciones del mismo patrón. La consecuencia más grave no es el tiempo perdido, aunque ese ya sea un precio alto, sino la alteración de tus umbrales de esfuerzo y recompensa. Una vez que el cerebro se acostumbra a la gratificación inmediata, cualquier actividad que exija paciencia se percibe como intolerable. Leer un libro largo, escuchar un discurso complejo o simplemente permanecer a solas con tus pensamientos se convierte en un acto incómodo, casi hostil. El sistema ha logrado así lo que todo poder sueña, moldear no solo lo que haces, sino lo que eres capaz de tolerar. Schopenhauer, que despreciaba la distracción superficial, advertía que la voluntad debía domar los impulsos si uno quería alcanzar algo más que la satisfacción momentánea. Nietzsche veía en la obsesión por el placer inmediato un síntoma de decadencia. Ambos de vivir hoy reconocerían que hemos pasado del riesgo al hábito y del hábito a la identidad. Ya no es que consumamos entretenimiento, es que somos consumidores antes que ciudadanos, antes que individuos. La ingeniería de la adicción no necesita cadenas visibles. Sus barrotes son de luz, sus cerrojos de sonido, y su guardia más eficaz es la mano invisible que desliza tu dedo por la pantalla. No hay que romper tu voluntad. Basta con entretenerla. El precio del entretenimiento perpetuo no se paga en dinero, al menos no directamente, sino en una moneda más sutil y más cara: la capacidad de pensar. El costo invisible de esta adicción no se mide en horas de pantalla, sino en el deterioro progresivo de la cultura, en la erosión del pensamiento crítico y en la fragilidad intelectual de una sociedad que ya no recuerda cómo resistir. La cultura, entendida como el conjunto de prácticas, conocimientos y creaciones que elevan la condición humana, no desaparece de un día para otro. Primero se diluye, después se trivializa y finalmente se convierte en decoración. El arte, la filosofía, la ciencia, el debate, todo puede seguir existiendo, pero reducido a fragmentos que circulan como postales en un mercado de imágenes bonitas y frases motivacionales. No es que el conocimiento haya sido destruido, es que ha sido empaquetado y vendido como souvenir. Esta transformación no es inocente. Una población entretenida es una población dócil, no porque carezca de inteligencia, sino porque la inteligencia requiere tiempo y esfuerzo para ejercerse, y ambos han sido secuestrados por la máquina del ocio infinito. Un ciudadano distraído no lee leyes, no examina presupuestos, no cuestiona discursos, comparte titulares, repite consignas y defiende opiniones que no ha construido, sino recibido como material prefabricado. En este terreno fértil para la obediencia, el poder ya no necesita censurar ni mentir de forma burda. Basta con controlar el flujo y la jerarquía de la información. Lo urgente desplaza lo importante, lo llamativo, eclipsa lo relevante, y lo inmediato anula lo profundo. Así los grandes problemas colectivos se convierten en ruido de fondo, eclipsados por el último escándalo viral o la nueva serie de moda. El circo no ha reemplazado al pan, lo ha hecho innecesario. Byung-Chul Han describe esta dinámica como la sociedad del cansancio, un modelo en el que la sobreestimulación produce individuos agotados, no por el trabajo físico o intelectual, sino por la dispersión constante de su energía mental. El agotado no conspira, no protesta, no crea. Solo busca un descanso que irónicamente consiste en más de lo mismo que lo agota. La trampa es perfecta.
El entretenimiento que supuestamente alivia el desgaste es en realidad su principal causa y es aquí donde el entretenimiento revela su dimensión política. No se trata únicamente de un producto cultural, es una herramienta de gobierno. En sociedades hiperconectadas, donde la información circula sin barreras técnicas, la única forma efectiva de control es la saturación. El objetivo no es que no sepas, sino que sepas tanto y tan fragmentado que no puedas unir las piezas. No es que no escuches la verdad, es que la oyes mezclada con tantas verdades a medias y distracciones que termina perdiendo peso específico. El costo invisible también se manifiesta en la vida individual. El hábito de recibir placer sin esfuerzo corrompe la relación con el tiempo. Las horas se diluyen en actividades que no dejan huella. La memoria se llena de momentos intercambiables sin textura ni significado. Cuando todo lo que consumes es diseñado para ser olvidado rápidamente, tu propia experiencia vital empieza a parecer desechable, y una vida que se siente desechable es una vida fácil de domesticar. La pérdida más grave, sin embargo, es la del silencio. Sin silencio no hay pensamiento y sin pensamiento no hay resistencia. Una sociedad sin silencio es una sociedad sin defensa. Uno de los triunfos más refinados del sistema de entretenimiento es hacernos creer que elegir es lo mismo que ser libre. La pantalla nos ofrece un menú interminable de opciones, miles de películas, millones de vídeos, catálogos infinitos de canciones, canales y perfiles que parecen diseñados para satisfacer cada capricho, pero como todo menú cuidadosamente curado, su abundancia es engañosa. Solo puedes elegir dentro de lo que ya ha sido seleccionado para ti. La ilusión de libertad se construye sobre un mecanismo elemental: limitar el horizonte mientras se multiplica el número de caminos dentro de él. Así, el usuario siente que tiene el control, porque puede moverse en cualquier dirección siempre que sea dentro del corral. No hay censura explícita, no hay prohibición visible, solo un ecosistema optimizado para que lo que incomoda, lo que exige demasiado esfuerzo o lo que contradice la narrativa dominante aparezca en los márgenes cuando no desaparezca por completo bajo capas de contenido irrelevante. Esta libertad domesticada tiene un efecto psicológico profundo. Acostumbrada a navegar entre opciones fáciles y gratificantes, desarrolla una aversión creciente a lo que no encaja en ese patrón. La incomodidad, que antes era señal de que algo merecía ser examinado, ahora se interpreta como error de diseño. La tolerancia al disenso y a la complejidad se erosiona, porque ambas implican un esfuerzo que el hábito del entretenimiento instantáneo ha vuelto insoportable. Aquí es donde el entretenimiento se convierte en ideología. No se presenta como tal. De hecho, su mayor fuerza radica en parecer neutral, simplemente divertido. Pero detrás de esa neutralidad aparente hay una estructura que moldea percepciones, define lo que se considera relevante y decide qué merece atención. El usuario cree estar explorando libremente cuando en realidad su ruta está guiada por un sistema que conoce sus preferencias, mejor que él mismo, y que las manipula para servir intereses ajenos. En este contexto, la autocensura ya no necesita ser impuesta, florece de forma espontánea. El ciudadano no evita ciertos temas por miedo, sino porque nunca llegan a cruzar su radar. No hay resistencia que organizar porque no hay conciencia de que haya algo contra lo que resistir. El entretenimiento ha cumplido así una de las funciones más antiguas y efectivas del poder: sustituir la vigilancia por el consentimiento y el consentimiento por la apatía. Lo más perverso de esta ilusión de libertad es que neutraliza el impulso de cambio. Cuando la vida se experimenta como una sucesión inagotable de placeres superficiales, cualquier idea de transformación profunda parece innecesaria o incluso indeseable. El sistema no necesita prohibir la revolución, basta con hacer que parezca aburrida. ¿Para qué incomodarse en pensar críticamente si siempre hay otro capítulo, otro vídeo, otra actualización esperando? Nietzsche advertía que la verdadera esclavitud no es la impuesta por la fuerza, sino la que se acepta sin conciencia de que existe. En mi noche, la era del entretenimiento, esa aceptación se viste de elección personal, de yo decido lo que veo, de yo controlo mi tiempo, y así la libertad se degrada de capacidad de autodeterminación a simple capacidad de seleccionar el próximo estímulo. En un mundo donde la libertad se confunde con el zapping infinito, el control no se impone, se disfruta.
En un mundo que ha convertido el ruido en respiración y la distracción en hábitat natural, la idea de quedarse en silencio es casi un acto subversivo, no un silencio ritualizado vendido en retiros detox para ejecutivos quemados, sino el silencio incómodo, crudo, que obliga a escuchar la propia mente sin anestesia digital. Ese silencio que no produce contenido y que por lo tanto carece de valor en la economía de la atención. El entretenimiento masivo teme al silencio más que a la crítica. La crítica, después de todo, puede ser absorbida, convertida en espectáculo, comentada y monetizada. El silencio, en cambio, rompe el circuito, no produce clics, no genera datos, no alimenta la maquinaria. Es un vacío que no puede ser colonizado sin que deje de ser lo que es, y ese vacío es lo que permite que el pensamiento respire. Recuperar el silencio no es nostalgia de un pasado idealizado. No se trata de volver a nada, porque incluso en las épocas menos saturadas había ruido suficiente para distraer al más disciplinado. Se trata de reapropiarse de la capacidad de elegir cuándo, cómo y con qué llenar el espacio mental. Significa interrumpir el flujo impuesto, no para desconectar en el sentido banal del término, sino para reconectar con la facultad más peligrosa que puede ejercer un individuo en una sociedad domesticada: pensar por cuenta propia. Byung-Chul Han advierte que en la sociedad del rendimiento y la hiperestimulación, el exceso de positividad, esa obligación de estar siempre activo, siempre entretenido, genera sujetos exhaustos, incapaces de decir no. El silencio es precisamente ese no, no a la sobrecarga, no a la saturación, no a la colonización de la mente por un flujo constante de trivialidades, en un entorno donde todo lo que no es visible deja de existir. El silencio es un acto de invisibilidad voluntaria y eso para el sistema es inaceptable. Pero no nos engañemos, el silencio no es cómodo. Implica atravesar la ansiedad de no recibir estímulos, el vacío de no tener algo que hacer o consumir a cada segundo. Es una abstinencia que revela hasta qué punto hemos sido condicionados. Al principio, la mente pide su dosis, el vídeo, la notificación, el meme. Después empieza a producir sus propias distracciones, y solo cuando esa marea baja surge algo que el entretenimiento había convertido en exótico: la claridad. Esa claridad es peligrosa porque permite ver que la supuesta normalidad de vivir en un flujo ininterrumpido de estímulos es en realidad una anomalía histórica. Nunca antes una civilización había diseñado un ecosistema tan eficiente para evitar que sus miembros pasaran tiempo a solas con sus pensamientos. Y nunca antes ese mismo ecosistema se había presentado como la cúspide de la libertad y el progreso. Resistir no significa renunciar al entretenimiento, sino devolverlo a su sitio. Un paréntesis en la vida, no su columna vertebral, significa aprender a aburrirse sin sentir culpa, a no llenar cada hueco con un estímulo prefabricado, a tolerar la incomodidad de no saber qué hacer durante unos minutos y descubrir que ese tiempo es el único realmente tuyo. En la era de la sobreproducción de ruido, el silencio no es ausencia, es resistencia. No porque transforme el mundo de inmediato, sino porque devuelve al individuo la única posesión que el sistema no puede permitirse que conserve: su atención intacta. Así que si todavía crees que no pasa nada por vivir distraído, prueba a quedarte en silencio. El simple hecho de intentarlo te mostrará cuánta de tu supuesta libertad estaba hipotecada. Y si lo logras, aunque sea por un instante, habrás cometido el acto más radical que permite esta época: pensar sin supervisión.